como en los días de Noé y la Torre de Babel. Vamos a hablar de este tema tan importante en nuestros días. Un tema importante porque Jesucristo mismo, nuestro Señor, dijo que cuando Él viniera de nuevo, iba a ser un tiempo igual que en los días de Noé. Y después de los días de Noé, todavía volvió a haber rebelión. Y es lo que estamos viendo en nuestro mundo. Así que vamos a prepararnos a meditar acerca de estas realidades presentes, tan actuales, que están sucediendo y desarrollándose tal y como Jesucristo nuestro Señor nos lo indicó en el Evangelio. En los días de Noé había gran pecado, y dice la palabra de Dios que el Señor miró hacia la tierra y vio que el pensamiento de los hombres era de continuo el mal. La maldad estaba en su corazón, y si Dios mismo decía que había maldad en el ser humano, es porque de verdad había maldad. Había en el corazón del hombre una tendencia de buscar lo malo. Había rebelión en el corazón del hombre, había magia y ocultismo. Era una cosa muy fuerte lo que se vivía en los días de Noé, tanto así que no quisieron creer en la advertencia que Dios les dio a los pueblos de ese tiempo a través de Noé. Pues Dios le reveló a Noé que iba a haber un diluvio en el cual los seres humanos iban a perder la vida, pero había la oportunidad de salvarse de ese diluvio si ellos creían en las palabras de Noé. Sin embargo, los seres humanos no quisieron creer, no quisieron escuchar las palabras sabias y humildes de Noé. Ellos decían, ¿dónde está el agua? ¿Cuándo va a llover? No es cierto esto, nadie va a perecer, vamos a seguir en nuestra vida, vamos a seguir haciendo fiesta, vamos a seguir en nuestros propios caminos. Eso es un retrato del pasado que estamos viviendo en el presente. El ser humano se está inclinando cada día más a rebelarse en contra de Dios, en contra de lo que es bueno, en contra de lo que es santo. Directamente mucha gente blasfema en contra de Dios. Directamente muchas personas se burlan de las cosas buenas, se burlan de la misma iglesia, incluso se burlan del Papa, se burlan de nuestros sacerdotes y obispos. Y es verdad que aunque la iglesia ha tenido muchos problemas de pecado, siendo tantos seres humanos en el mundo que abrazamos la fe católica, debe de haber por ahí personas que no están totalmente convencidas, personas que dan mal testimonio. Sin embargo, ese no es el punto para estar o dejar la iglesia, sino que Jesucristo es el centro de la iglesia, es la cabeza del cuerpo místico de Él mismo, de nuestro Señor Jesucristo, aquí en la tierra. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Si nosotros nos añadimos al cuerpo de la iglesia mediante el bautismo, entonces tenemos que seguir a la cabeza, que es Jesucristo. Y nosotros tenemos que tener el pensamiento de Dios en nuestra alma y corazón. Estos días se caracterizan por la rebeldía. Hay mucha rebeldía en el ser humano, desde jovencitos, desde adolescentes, adultos e incluso ancianos. Hay una gran rebeldía. Las personas quieren hacer lo que a cada quien bien le parece, como en los días de Noé. Mucha maldad está en los corazones de las personas, y esa maldad está dando a luz como fruto natural de esos malos pensamientos el pecado. Y el pecado destruye, el pecado existe. El pecado y la maldad son reales, no son una cuestión para asustarnos y portarnos bien. Hay una realidad también que se llama infierno, y de esa realidad Dios quiere librarnos. Sin embargo, mucha gente hoy, incluso también muchos cristianos, ya no creen en el infierno, no creen en la condenación y en el pecado, porque están adoptando tipo de pensamiento nueva era, que ese pensamiento dice, todo está en ti, tú puedes hacerlo todo por ti mismo, el poder está en ti, dicen. Tú mismo puedes ser Dios, y te dicen, repite 3 veces, yo soy amor, yo soy amor, yo soy amor. Sin embargo, Dios es todo para nosotros. Claro que sí, nosotros podemos tener amor y debemos obrar en caridad, en compasión, debemos obrar como Cristo lo hizo en esta tierra,
Por eso el Espíritu Santo está en nuestras vidas y por eso somos templos del Espíritu Santo, para que en nosotros se mueva la gracia de Dios hacia este mundo y sea derramada para todos, para llamar a todos a la conversión, al arrepentimiento, y para que todos ya bautizados seamos parte de la Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo, la Iglesia católica, es hoy el arca de salvación para la humanidad. La tormenta es una tormenta espiritual, es una batalla del alma, es una lucha en contra del pecado, en contra de la maldad y en contra de Lucifer mismo. Jesucristo nos lo advirtió y dijo que hay un diablo, hay un demonio, hay un enemigo de nuestras almas, dispuesto a destruirnos totalmente. Pero el Señor, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Jesucristo nuestro Salvador, Él está con nosotros y en nosotros hasta el fin del mundo. No necesitamos adoptar pensamientos tipo nueva era, no necesitamos meditar trascendentalmente, no necesitamos repetir mantras, no necesitamos creer que en nosotros está todo el poder. El poder y la gracia y la gloria están en Jesucristo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí?, nos dice el apóstol Pablo. Así que debemos como Iglesia de Cristo vivir también nosotros como Noé, avisando a todos los demás que entren en el arca de salvación que es la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia católica, la Iglesia que si bien tiene errores y pecados, permanece santa, porque quien la fundó es Cristo mismo, Dios hecho hombre, y Él es santo. Él santifica con su presencia a la Iglesia, a cada uno de nosotros, pero nos pide obediencia y fe para que permanezcamos como templos del Espíritu Santo, para que podamos ser esa voz de llamada, esa voz que clama en el desierto: preparen el camino porque ya viene el Señor. El Señor está con nosotros. Dios está todos los días en nuestra vida. El Señor se hace presente en la Santa Eucaristía, en cada misa, todos los días en todo el mundo. Él cumple su promesa de quedarse con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero también nosotros debemos responderle estando con Él todos los días hasta el fin de nuestra vida. Como en los días de Noé, hay mucho ocultismo, hay mucha maldad, incluso hay satanismo. Todas estas cosas están llevando al ser humano a tener mucha confusión en su mente. Muchos han dejado de creer en Dios. Por eso ya no respetan las cosas santas, por eso los templos están siendo atacados, por eso los sacerdotes están siendo burlados, por eso nuestras hermanas las religiosas también son víctimas de muchos abusos de todo tipo, desde burlas, desde golpes. Es increíble cómo el mundo no respeta las cosas santas. Sin embargo, estos días son como los de Noé. Vemos en la historia bíblica que entonces nadie le creyó a Noé más que su propia familia. Su propia familia entró en el arca y ellos se salvaron. En el arca tenían alimento. En el arca estaba la creación de Dios. En el arca estaba su salvación. Los demás perecieron. Y cuando la humanidad volvió a regenerarse y volvió a haber seres humanos después de los días de Noé, vino el episodio de la Torre de Babel. Cuando los seres humanos empezaron a darse cuenta que podían hacer ciertas cosas con sus propias fuerzas, pensamiento de la nueva era, empezaron a crear una ciudad, a construir una ciudad. Y ellos dijeron: vamos a construir esta ciudad con una torre tan alta que llegue al cielo. Sin embargo, cualquier arquitecto e ingeniero puede decirnos que no es posible hacer una torre que llegue hasta el cielo. No con la tecnología de hoy, quizá tampoco con la tecnología del pasado. Sin embargo, ¿esto qué significa? Dios mismo dijo, bajó a la tierra y vio la ciudad y dijo: vamos a detener a estos hombres, a estos seres humanos, porque se han puesto de acuerdo y lograrán hacer aquello en lo que han pensado lograr juntos. ¿Qué significa? Que había ocultismo. Porque ningún edificio puede llegar al cielo. Sin embargo, ellos hacían también trabajos ocultistas. Su ciudad era tanto material como espiritual. Ellos hacían trabajos de magia y cuestiones muy fuertes y querían hacer un nuevo asalto al cielo.
Ellos querían llegar hasta el cielo por alguna especie de puerta espiritual. Claro que Dios no lo puede permitir y no lo hubieran podido lograr. Sin embargo, estaban acercándose, estaban metiéndose en el mundo espiritual. Así como hoy muchos seres humanos practican cuestiones de ocultismo como los viajes astrales, que son cosas muy fuertes y cosas en las que no debemos de meternos. Este mundo se ha alejado de esa manera de Dios en estos días, porque igualmente cada quien quiere construir su propia torre de rebeldía, su propia torre en contra de Dios. Quieren llegar al cielo con sus propios medios y no bajo la gracia de Jesucristo. Y ese es el problema de la Torre de Babel. No querían llegar al cielo conforme a la voluntad de Dios, por los caminos de Dios, por el camino angosto, sino por el camino ancho de sus propias ideas y pensamientos, y estaban de acuerdo en esto. Cuando Dios viene y confunde su lenguaje, se trata del lenguaje de los idiomas que hablamos aquí en la tierra, en el mundo, pero no solamente ese lenguaje, sino también el lenguaje interior, el lenguaje del deseo y del alma. Cada uno se confundió y ya no estaban de acuerdo, ya no hablaban el mismo lenguaje, ya no estaban de acuerdo en una misma meta, por eso se dispersaron, porque ya no estaban de acuerdo, y ese es el resultado del pecado, la división. El pecado divide, tal y como lo hizo Martín Lutero en su mal llamada reforma del cristianismo. Él lo que hizo no fue reformar el cristianismo, sino dividir el cristianismo. Él se apartó de la iglesia, la gente fue detrás de él, y de ese grupo que él formó se separaron y luego otros más, y así hasta las miles de sectas que existen hasta el día de hoy. El pecado divide, como en la Torre de Babel, pero Jesucristo en el arca de salvación, que es la iglesia, Él une. El deseo de Jesucristo es este: Padre, que ellos sean uno, como yo soy uno en ti y tú en mí, para que todos seamos uno. Todos seamos uno. Es el deseo de Cristo, tener una sola iglesia, tener unidad entre todos nosotros como su cuerpo. Así que en estos días que estamos viviendo, como en aquellos del pasado de Noé, vivamos como pregoneros de la palabra de Dios y de su gracia. Invitemos a las personas a conocer su fe. Cuando veamos a algún hermano católico que es tibio, que no conoce bien su fe, que ni siquiera puede disfrutar y amar la misa, la hermosura, la grandeza de cada Eucaristía, invitémoslo a conocer más de nuestra religión y nosotros conozcámosla también para defenderla con caridad, con amor, nunca con ofensa. La defensa de la fe jamás va a ser burlándonos de los demás, ni condenándolos, sino guiándolos por el camino estrecho, para mostrarles que el camino ancho y fácil y espacioso, llega a la condenación eterna. Pero el camino angosto, que es el camino al arca de salvación, que es la iglesia, que es la conversión, el arrepentimiento de pecados, el bautismo, cumplir con los sacramentos, estar en Cristo, el resultado de esto es la salvación del alma. Así que perseveremos en estos días que se han convertido en días muy malos y busquemos a Dios y obedezcámoslo al pie de la letra, como lo hizo Noé. Y entonces edifiquemos esta arca que es la iglesia, el arca de la salvación, junto con María Santísima, junto con todos los santos que nos han precedido, junto con el Papa, junto con los obispos y nuestros sacerdotes, y hagamos un cuerpo de Cristo que trabaje y camine en armonía para cumplir los propósitos de Dios en esta tierra. Dios los bendiga a todos. Este es Espíritu Católico.